bienvenidos un día más a este canal de juegos y más. Hoy os traigo el tutorial del juego Power Plants de la editorial Gen X. Su autor Adam Daulton. Y estamos ante un juego de 1 a 5 jugadores con edad aproximada de 8 años y de partidas de unos 30 minutos de duración. Vamos a preparar la mesa y comenzamos. Bueno, pues aquí tengo desplegado todo el contenido del juego. En Power Plants seremos hechiceros que cultivamos plantas mágicas en una finca junto con nuestros rivales. Tendremos que añadir cultivos para aprovechar sus poderes de germinación o crecimiento y de esta forma reunir gemas mágicas que nos darán puntos al final de la partida. Aquí tenemos los distintos tipos de colores para los jugadores que elegirán uno. Yo, por ejemplo, me voy a quedar con el color rosa y el color amarillo. El resto, que no se va a utilizar, a la caja. Vamos a simular una partida a 2 jugadores. En la caja nos vienen las fichas de las distintas plantas. Si es nuestra primera partida, el juego nos indica que cojamos estas plantitas de aquí, estas de color rojo, estas otras en color moradito, estas verdes y por último estas que son como una raíz. Y como veis tenemos 5 plantas. Si queréis hacerlo vosotros aleatoriamente, pues aquí tenemos todas las tarjetas de planta. Simplemente tendremos que tener en cuenta este icono que viene dibujado aquí arriba, ¿vale? Que tenemos plantas de día, plantas de mediodía y plantas de noche. Y el juego nos indica que sí o sí tendremos que incluir 2 plantas de día, una planta de mediodía y una planta de noche. Además, hay algunas como esta que vienen con este icono de aquí abajo, que son plantas con una dificultad un poquito mayor, ¿vale? Que se añaden más adelante a las partidas. Y bueno, pues quiero enseñaros esto para que veáis que de cada tipo de planta, esta sería la planta básica, la normal, pues de cada tipo de planta tenemos lo que sería la planta avanzada, que es la que os mostraba con el simbolito este, que ya os digo que son plantas que añaden un puntito más al juego porque son un poquito más complicadas. Una vez que hayamos decidido las plantas, vamos a dejar sus tarjetas en el centro de la mesa, siempre respetando el orden que os decía antes, las plantas de mañana y las de mediodía, si tenéis alguna de noche, se quedarían al final. Y ese sería el orden de activación de las plantas. Aquí tendríamos las losetas con las que vamos a jugar. Y para una partida a 2 jugadores de cada tipo de planta, vamos a quitar las losetas que tienen el número 7 y el número 8. A cada jugador le entregaremos una tarjeta de referencia, ¿vale? Que es esta que tenemos aquí, donde nos indica el poder de cada una de las plantas y luego tiene aquí debajo lo que sería la puntuación final. Le repartiremos todas las hadas de su color, cada jugador tiene una figurita para las hadas distinta y al jugador inicial le entregaremos la ficha de hechicero. Ahora cogeremos todas las losetas de planta y las vamos a introducir en esta bolsita que tenemos aquí. Haremos una reserva con los tipos de gema, con los distintos valores, ¿vale? Tenemos de 1, de 2, de 5 y de 10. Ahí las estáis viendo. Una vez que tengamos todas las fichas en la bolsa, les damos un buen meneo y sin mirar sacamos una reserva de 3 piezas, que es lo que va a conformar el vivero. Por último, por orden de jugador inicial y en sentido de las agujas del reloj, los jugadores se van a turnar y van a sacar 2 losetas de la bolsa que van a conformar su mano. Si en algún momento se repitiera la loseta que saca, o sea, si tuviésemos 2 losetas del mismo color, podríamos intercambiar una de nuestras losetas por una loseta de las del vivero. Por último, con las losetas de mayor valor, que en una partida de 2 jugadores son estas, que tienen valor 6, vamos a crear la finca, lo que sería el tablero
central para comenzar la partida. Y ahora sí, ya estamos listos para jugar a este Power Plants. Comenzando por el jugador inicial y en el sentido de las agujas del reloj, los jugadores se turnarán para realizar sus turnos y cada turno consta de 3 fases. La primera fase sería elegir una de nuestras losetas para colocarla en el centro. Simplemente cogeremos una loseta, la colocaremos en aquella zona en que nosotros queramos y el jugador inicial le va a poner la ficha de hechicero encima. Si la planta tuviese este simbolito de hada, ahora mismo es esta la que hemos colocado, sí que lo tiene, cogeríamos un hadita de nuestro color y lo colocamos también en la ficha. Y pasaríamos a la fase número 2 del turno, que es hacer germinar o bien hacer crecer. Y la diferencia es muy sencilla. Si elegimos germinar, haremos la acción correspondiente sobre nuestra loseta, la que acabamos de colocar. Pero si hacemos la acción de crecer, la haremos sobre las losetas que estén adyacentes a aquella loseta que nosotros hemos colocado. Si nos vamos a la tarjeta de la loseta que acabamos de colocar, imaginad que decidimos hacer germinar, pues nos indica, obtienes una gema más una gema adicional por cada hada en cultivos adyacentes al hechicero. Simplemente diríamos, vale, pues hemos colocado la loseta aquí, estas serían mis losetas adyacentes, me llevaría una gema por cada hada que tenga colocada en cultivos adyacentes. Ahora mismo no hay ninguna, por lo tanto, pues no me interesaría hacer la acción de germinar. Pasaríamos entonces a la acción de crecer y para la acción de crecer iríamos activando las losetas adyacentes según el orden en el que tengan las plantas. En este caso se activaría primero, como veis aquí, la loseta amarilla y por último la loseta morada. Nos vamos a la tarjeta de la loseta amarilla, que en su acción crecer nos dice añade un hada a cada cultivo adyacente al hechicero que tenga 0 o una hada. Vale, pues la loseta donde está el hechicero es este, miramos las adyacentes y yo tengo que añadir un hada a cada cultivo que yo tenga adyacente a mi hechicero que contenga o bien ningún hada o bien solo una. Ahora mismo sería esta de aquí y esta de aquí. Y habría hecho la acción crecer de esta planta. Pasaría ahora a activar la siguiente, que es esta de aquí, la moradita. Y la moradita en su acción crecer, pues me dice eso, obtén una gema por cada cultivo adyacente al hechicero que tenga al menos un hada. ¿Vale? ¿Cuántos cultivos adyacentes al hechicero tienen un hada? Pues estos dos. Vale, pues me cojo entonces 2 gemas. 2 gemas que me llevo, perdón, a mi reserva, que estoy yo aquí, rosa, que me llevo aquí a mi reserva. Y ya habría hecho la acción de crecer, ¿vale? Activando las losetas adyacentes a la que yo he colocado. Una vez realizado esto, vamos a pasar a la fase 3 del turno, que es volver a robar una loseta de la bolsa para tener 2 en mano. Pues simplemente robo una loseta que añado a mi mano y pasaría el turno al siguiente jugador. Cogería la ficha del hechicero, se la paso al siguiente jugador según las agujas del reloj, que va a realizar un turno. Elegirá una de las losetas de su mano para colocarla, la colocará con el hechicero encima. Si la planta tiene el símbolo verde de hada, colocaría una de sus fichas de hada. Luego pasaría a la fase 2, que es hacer germinar o bien hacer crecer. Haría una de esas dos opciones. Si hace germinar, se refleja sobre la loseta que acaba de poner. Si hace crecer, sería activar las losetas que esa tenga adyacentes. Y por último, robaría una nueva loseta de la bolsa para tener 2 en mano. Cosas a tener en cuenta. Bueno, pues cada loseta de las que nosotros vamos colocando solo puede contener hadas de un único jugador. Yo no puedo llegar y tener 2 hadas de distintos colores en una misma loseta. ¿Qué pasa cuando yo tengo que activar una loseta y me indica que ponga
en una loseta que ya tiene un hada de otro jugador, una de mis hadas. Bueno, por cada hada que se coloque, se quita una de otro color, o sea, se neutraliza una con otra, con lo cual aquí desaparecerían estas dos hadas. Y no se retiran de la partida, se devuelven a las reservas de cada jugador, ¿vale? Este al jugador amarillo, este al jugador rosa. Si esto estuviese así y el jugador amarillo tuviera que colocar un hada en esta loseta, pues igual que antes, este se neutraliza con este y quedaría esta. De esta manera iríamos jugando hasta que la bolsa, esta bolsita que tenemos aquí, se vacíe. Cuando se vacíe, todos los jugadores vamos a jugar una última ronda y se pasará al recuento final de puntos, que lo vamos a ver a continuación. Por cada gema que nosotros hayamos acumulado durante la partida, nos vamos a llevar un punto. Pues yo ahora mismo tendría aquí 4 puntos. Hay algunas tarjetas de planta, como por ejemplo esta, que vienen con un cartelito de final de partida, donde nos otorgan algunas habilidades que también nos pueden proporcionar puntos y es algo que tendremos que revisar al final de la partida. En el ejemplo que tengo yo aquí, pues si os fijáis, ninguna de estas plantas influye para el final de la partida. Y como estáis viendo aquí en la tarjeta de referencia de los jugadores, también nos llevaremos puntos por los cultivos que controlamos. Vamos a ver cómo es esto porque sería lo más lioso del juego. Bueno, pues bien, a la hora de mirar los cultivos, ¿vale? Por ejemplo, en estos dos yo tengo un hada, cada uno de mi color. Por lo tanto, yo aquí tendría 2 cultivos morados. Supongamos que esto está así, ¿vale? Pues yo tendría un cultivo morado y mi jugador tendría un cultivo morado. Pero si él tuviese 2 hadas, también seguiría teniendo un cultivo morado. O sea, no voy a mirar la cantidad de hadas que hay sobre un cultivo, sino el color de hada que hay sobre el cultivo. No sé si me he explicado. Vamos a poner otro ejemplo de esta forma. De cultivos amarillos. Yo tengo un cultivo, el otro jugador tiene un cultivo. Si nos vamos a la tabla, ¿vale? Con un cultivo, el primer jugador, ¿vale? El segundo nada. Esos son los puntos que nos vamos a llevar. Por lo tanto, ¿vale? En el ejemplo de antes, voy a dejar la tabla aquí para que lo veáis. Yo tengo un cultivo, el otro tiene un cultivo, ¿vale? Esto representa solo un punto. En este ejemplo de aquí, que son losetas moradas, el jugador amarillo tiene 2 cultivos, porque tiene presencia en 2 losetas moradas. Yo tendría un cultivo. El jugador amarillo sería el primer jugador, ¿vale? Nos vamos aquí, 2 cultivos, el primer jugador, que se lleva 3 puntos. Y como yo sería segundo jugador, ¿vale? Porque solo tengo uno, tendría solamente un punto. El resto de jugadores, si fuesen más en la partida, no se llevan nada. De esa forma tendremos que ir mirando la presencia de nuestro color en los distintos cultivos para ir sumando las puntuaciones. Cosas a tener en cuenta al final de la partida. Cuando jugáis la última ronda, ¿vale? Justo antes de llegar a la puntuación, si en algún momento en su turno un jugador tuviese que poner hadas y por lo tanto se quitan hadas, o sea, digamos que se devuelven hadas a algún jugador, ese jugador se lleva 2 gemas. Por ejemplo, estas 2 hadas que han sido neutralizadas, eso quiere decir que yo, jugador rosa, me llevaría 2 gemas y el jugador amarillo otras 2 gemas. Tener eso en cuenta en la última ronda antes de que se dispare lo que sería el final de la partida. También cosas importantes a la hora de colocar las losetas. Las losetas las tengo que poder colocar libremente sin empujar. Si esto estuviese, por ejemplo, así, ¿vale? Imaginad que yo tengo que colocar esta loseta, pues yo la puedo colocar aquí. Pero si esto está así y tengo que colocar yo mi loseta, yo no puedo llegar y meterla aquí dentro, ¿de acuerdo? Y no puedo mover las de alrededor y por este agujerito pues lógicamente no entra mi loseta, por lo tanto este hueco de aquí del medio se quedaría vacío.
Y por último, para ir contabilizando los puntos de vuestros cultivos, id haciéndolo cogiendo las gemas de la reserva, ¿vale? Al final de la partida, aquel jugador que haya acumulado la mayor cantidad de gemas, o lo que es lo mismo, la mayor cantidad de puntos, será el ganador de la partida. Y por último, también a añadir, si en algún cultivo al final de la partida, por alguna habilidad de planta o demás, hay colocada alguna gema, se la va a llevar aquel jugador que controla dicho cultivo. Pues en este caso, esta gema se la llevaría el jugador rosa y esta gema de aquí se la llevaría el jugador amarillo. Y ya está, así es como se juega este Power Plants. Como veis, una colocación de los setas bastante apañado, muy bonito en mesa y para mi gusto yo diría que es bastante sencillo. Parece más complicado cuando lo vemos en la caja, pensamos otra cosa, pero no. Es bastante sencillo, bastante resultón, incluso a 2 jugadores. Me gusta muchísimo, lo recomiendo un montón. Y poco más que añadir, que nos vemos por aquí la próxima semana con un nuevo vídeo. Muchas gracias por estar y un besito muy grande. ¡Adiós! Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like, suscribirte al canal, compartir, pinchar en la campanita para no perderte el resto del contenido y nos vemos la próxima semana por aquí con un nuevo vídeo. Muchas gracias y hasta pronto.